Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí en nombre de UNDP y el equipo de Bosques y Climas. Estamos muy contentos de recibir a ustedes en este evento que se llama Finanzas para Clima para Pueblos Indígenas en Bosques de Alta Integridad. El caso y la urgencia para mecanismos de financiación adaptados. Para quien no lo sabe, la mayoría de los bosques tropicales de alta integridad se encuentran en territorios indígenas. Por lo tanto, abrimos este espacio para tener conversaciones entre representantes indígenas, donantes y la sociedad civil para acelerar las soluciones de alta integridad para los territorios indígenas involucrados. Hablando de lo que ya existe y potenciales soluciones y mecanismos que permitan acelerar y maximizar la financiación para protección de territorios indígenas en bosques intactos o de alta integridad, que es un problema central que está siendo el enfoque de la parcería de UNDP con Wildlife Conservation Society, Rewild, Rainforest Foundation Norway y WRI. Estamos muy contentos de tenerlos asociados aquí en el panel y en la audiencia también. Y hoy es el Día de Género aquí en la CON. Entonces estamos especialmente gratas por tener un grupo tan ilustre de mujeres pensadoras y líderes aquí en este evento. Entonces, una vez más, debido a que hoy es el Día del Género en particular, conforme ustedes escuchan las reflexiones, ustedes podrían pensar en una o dos acciones que podrían utilizarse para promover el acceso más inclusivo para mujeres, niños y la juventud indígena en la reintegración de estos territorios y podría ser el cerne de nuestra discusión mientras discutimos con la audiencia en unos minutos más. Mi cofacilitadora es Stephanie Wong y yo voy a pasar la palabra para que ella haga unos comentarios sobre financiación para bosques de alta integridad. Stephanie, que es jefe de la Sociedad de Conservación de Vida Salvaje, tiene muchos años trabajando con incentivos de políticas para apoyar la conservación de los bosques y trabaja con abordajes emergentes para la protección de los bosques intactos. Gracias por tu presencia, Steph. ¿Me escuchan? Muy bien, déjame sacar mi mascarilla. Primeramente quiero disculparme por mi voz que desapareció en algún momento durante los eventos, pero voy a proveer una visión general que puede hablar de abordajes para financiación de bosques de alta integridad y cómo se relacionan a los pueblos indígenas y comunidades locales. Primeramente quiero determinar lo que son los bosques de alta integridad, que podría ser bosque virtuoso, intacto, pero también hay una integridad ecológica que corresponde a un cuarto de los bosques mundiales, pero el impacto en la regulación climática es muy variable. Las tierras indígenas y los bosques de alta integridad ya tienen 35% de los bosques intactos y también la biodiversidad de los bosques, y también está establecido que en muchos lugares del mundo los bosques bajo control indígena están mejor que otros usos, y hay un estudio reciente que va a proteger las áreas indígenas con mayor efecto de protección de toda la integridad de todos los trópicos, y la WRI, que a través de la Asociación por la Vida está trabajando para cuantificar las emisiones y remociones en tierras indígenas. Y si ustedes quieren aprender un poco más, hay un evento mañana por la noche donde discutiremos este tema. Entonces, en términos de financiación para el clima, IPLC, en términos de manera general, proveer acceso a la financiación climática, pero aún es menos que 1% para mitigación y reforestamiento. Y hay también mucha cosa, la protección de
bosques de alta integridad, principalmente con el Red Más, porque mucho de ello tiene que ver con la protección de áreas de bosque que están enfrentando deforestación de largo plazo. Por lo tanto, los bosques de alta integridad y los territorios indígenas han sido la meta para el enfoque de la financiación que es direccionada actualmente. Entonces, voy a hablar de unas modalidades de financiación para la protección de bosques de alta integridad, que IPLC también puede se involucrar y liderar de manera significativa, y principalmente la financiación directa para el manejo directo de territorios indígenas, que tiene que ver con la fuerza territorial como base, que puede ser accedida directamente por organizaciones territoriales y basadas en la comunidad para el manejo territorial, con métricas involucrando las más tradicionales como basadas en el área, pero también medidas de efectividad como mantenimiento de la integridad biológica, que es cierto que va a tener impactos biológicos para el clima. Y también la entrega de finanzas es también muy fundamental para ayudar a las personas que administran las organizaciones, como la Fisión Shendia, que es una plataforma que facilita la financiación territorial para IPLCs en Mesoamérica, Amazonia, África y también en Indonesia, proveyendo una conexión entre la integridad ecológica y manejo indígena de estas tierras. Y el progreso y el impacto tienen indicadores identificados por Shendia hasta ahora, que creemos tener un gran impacto para la protección de la integridad ecológica, especialmente la cantidad de hectáreas bajo manejo indígena, los derechos de propiedades de territorios indígenas, así como mecanismos financieros sostenibles para mantener estos proyectos a largo plazo. Quiero mencionar un otro ejemplo de DRC, la Asociación Bosques por la Vida, que hay una iniciativa de IPLC que tanto garantiza los derechos a la investigación para las personas que dependen de los bosques, así como mecanismos de protección de estos medios de vida a través de pequeños auxilios que son enviados para pequeñas comunidades locales. Y esta es la parte de la financiación que no tiene que ver con mercados de carbono ni compromisos para reducción de emisiones de los mercados de carbono. Quiero mencionar rápidamente un abordaje emergente que se llama alta floresta y bajo reforestamiento, que tiene que ver con el estándar de carbono, que tiene que ver con este problema de que falta financiación para carbono en bosques. Básicamente, ellos envían los recursos para áreas que ya tienen una historia de problemas forestales y también con territorios indígenas, para aplicar una fórmula más conservadora para generar los créditos que ellos así pueden vender en el mercado de carbono local o mercados de cumplimiento también. Si ustedes reconocen un territorio indígena, también puedes aplicar el crédito HFDL bajo un programa nacional, pero hay maneras que las organizaciones indígenas pueden directamente permitir el acceso al crédito para todos y todas. Organizaciones como Quaker desarrollan orientación y abordajes para mercados de carbono Red Más, y donde las comunidades indígenas locales participan como socios plenos al invés de como beneficiarios, y la distribución de los fondos también tiene que ver con el crédito red, conforme se aplica IPLC, y provee acceso a los derechos también. Entonces, por fin nos alejando del mercado de carbono y nos direccionando hacia el de crédito de carbono, una oportunidad de financiación que involucra la remoción de esos bosques de alta integridad y el rol que desempeñan para la preservación, que tiene que ver con medio grado abajo en la temperatura. Entonces, los billones de
toneladas de remoción están salvando la economía mundial en términos de trillones de dólares, de acuerdo al IPCC. Entonces vale mucho la pena, pero están recibiendo menos de 1% para protección forestal en ese momento. Entonces estamos creando una nueva clase que no es de crédito de carbono, que agrega valor monetario a la emoción por la primera vez. Cuando miramos hacia tierras indígenas, la remoción es muy baja, por lo tanto puede ser cuantificada y valorada para verificar el derecho al acceso a las finanzas nuevamente. Entonces, por la escala y naturaleza del problema, es importante que todas las abordajes trabajen en conjunto para que todo funcione. Gracias. Gracias. Perdón por mi voz. Muchas gracias, Stephanie. Ahora déjame introducir nuestras diferentes invitadas para hablar en nuestro panel. Tenemos la doctora Lauren Baker, que es analista de políticas y desarrollo inclusivo y es consejera ambiental y oficial de políticas en la Agencia Estadounidense para el Desarrollo, ah, USAID, que desarrolló muchas estrategias climáticas para la agencia y también políticas para promover el derecho de pueblos indígenas, y ella siempre avanzó durante su carrera. Después de doctora Baker tenemos Lolita Piauaje, que pertenece a Ciocape, una nacionalidad ecuatoriana de Amazonia, perdón por mi pronunciación de su nombre, una de las 11 nacionalidades indígenas de la región amazónica con 700 miembros, y ella tiene experiencia trabajando directamente con organizaciones indígenas en el campo de fortalecimiento con intergeneracional en sus abordajes, involucrando diferentes habilidades, y desde 2020 es vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, COFENAI. La doctora Penny Longhomer es ejecutiva, vicepresidente del Rewild, que supervisiona todos los programas de Rewild en el mundo y desarrolla e implementa estrategias de Rewild tanto en programas regionales como variados, y también es líder de parcerias globales, incluso Forest for Life, que ya mencioné, en varias áreas de biodiversidad, y también asociaciones con Red Mass. Pasang Doma Sherpa es la directora ejecutiva del Centro de Investigación y Desarrollo de Pueblos Indígenas, CIPED, por más de una década. Ella trabaja con pueblos indígenas, mujeres y comunidades locales para el reconocimiento del conocimiento, valores culturales e instituciones tradicionales indígenas que contribuyen para el manejo sostenible de bosques, la biodiversidad y la resiliencia climática. Y por fin tenemos a Isaturo Omaru, que es ingeniera mecánica y profesora de Tecnología General de IPC, es presidente de la Asociación de Mujeres de Chade, AFPACH, y fundó la Biblioteca Indígena AFPACH. Es una de las primeras bibliotecas indígenas de toda África. Entonces, tenemos un grupo increíble de mujeres con nosotras y estamos muy ansiosas para los cambios de hoy. Y estamos haciendo eso un poquito diferente para que sepan. Todas las panelistas van a preguntar unas para las otras, comenzando por Lauren Baker. Gracias. Ok, gracias, Sasan. Es un placer estar aquí hoy y yo voy a preguntar para Lolita. La pregunta es, cuando se habla de red más y finanzas jurisdiccionales, ¿cuáles son las lacunas principales, las brechas para que los fondos alcancen las comunidades locales e indígenas, respetando los derechos, salvaguardas y apoyando los procesos participatorios necesarios? ¿Cuál es el tipo de finanza necesaria? Sí, por supuesto. Cuando se habla de la finanza red más jurisdiccional, ¿cuál es la brecha principal para garantizar que los fondos alcanzan las comunidades indígenas y locales, respetando los derechos, salvaguardas y apoyando procesos participativos? ¿Cuál es el tipo de finanza necesaria? Buenos días a todos y a todas. Vengo de la Amazonía ecuatoriana en representación de la CONFENIE.
Eh, es un gusto estar aquí, saludarles a todos quienes están aquí presentes escuchando y saludarles también a los panelistas que están aquí en la mesa adelante. Decirles, sin bosques, sin Amazonía, sin agua, no va a haber vida para todo el planeta. Entonces, es oportuno, estamos en emergencia climática, por eso debe haber una corresponsabilidad de todos nosotros quienes vivimos en este planeta Tierra. Entonces, como red más en la Amazonía, es importante mencionar algunas cosas que a nosotros nos hace falta coordinar en los territorios. Primeramente, decirles la principal barrera es la intermediación a pretexto de falta de capacidad de las organizaciones indígenas en la Amazonía. 1. 2. Nuestros gobiernos y aliados incluyen agendas propias que no son desde los territorios. Para nosotros es un tema que no están adaptados a la realidad de nuestros territorios. Por ende, hay fracasos porque no hay coordinación efectiva ni la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades. En este caso, decirles, los fondos tienen que llegar a los territorios. Nosotros como amazónicos tenemos el plan de implementación que hemos hecho a través de apoyo de nuestros compañeros con los criterios. Hemos trabajado en la Amazonía, ya lo tenemos, solo necesitamos buscar financiamiento. Tenemos planes de vida de los territorios, ya no hay por qué hacer consultorías grandes, pagar a los expertos en estos temas. Muchas veces los fondos que vienen al Estado, a los aliados, no llega efectivamente a los territorios. Entonces, nosotros decimos ahora desde los territorios que nos escuchen, que nos respeten a los verdaderos cuidadores del bosque. Necesitamos una compensación justa porque realmente ahorita estamos en una crisis climática que nos afecta a todos. Creo que nosotros somos los únicos milenarios cuidadores del bosque, siempre lo vamos a cuidar, pero ante esta situación, amenazas de las empresas extractivistas, mineras, petroleras, sentimos afectados porque nuestros bosques, nuestros ríos están contaminados. Y también decirles también, es importante escuchar las voces de las mujeres. Nosotros hay que aplicar ya en los territorios, ya con proyectos de iniciativas locales, sin dañar nuestros bosques. Para ello necesitamos un precio justo con lo que nosotros hacemos. Queremos emprendimientos sostenibles, no solamente que funcione ese momento cuando hay plata. Para ello están las mujeres jóvenes y nuestros compañeros y compañeras para hacer el realce. Y asimismo decirles que es importante también mencionar que la participación efectiva de los territorios tienen que ser mecanismos efectivas porque nosotros trabajamos en la toma de decisiones en conjunto para respetando obviamente nuestro saber ancestral, nuestra cultura, nuestro idioma. Eso hay que fortalecer. Por ende, invitado a todos los que escuchan que nos respeten y queremos vivir dignamente con nuestra selva en armonía, con nuestros espíritus, porque son quienes nos han enseñado a vivir cuidando estos bosques. Sabemos cómo cuidar. Y decirles también, hemos iniciado con Red Más, hemos iniciado, digo, porque estamos recién incorporando, estamos coordinando, bien, estamos coordinando actividades con la finalidad de conservar
reforestar, también trabajar en temas de bioeconomía, en el fortalecimiento de la gobernanza, en la delimitación de los territorios ancestrales, porque son parte de nosotros. Y hemos dicho, trabajar en el componente de educación. Muchas veces los donantes no ven el tema de educación ni de salud por llevar agendas al territorio. Entonces, decirles que tiene que palpar qué es lo que nosotros necesitamos. Nosotros decir cómo queremos vivir, qué es lo que necesitamos. Eso nos falta a todos entender y los aliados socios estratégicos no vean como ajenos, no vean como beneficiarios. Nosotros queremos ser parte de ello, de ese proceso. Entonces es importante hacer enlaces oportunamente con ustedes. Creo que es una corresponsabilidad para toda la sociedad. No veamos que solamente nosotros, los pueblos indígenas, defendamos estos derechos humanos y defensa de los territorios, sino que es de todos, tanto las empresas grandes que contaminan, también tienen que ser corresponsables a eso, no solamente ellos crear grandes empresas y seguir expandiendo, no. Ahora ha existido también a nuestros territorios inconsultamente, ya están entrando a, a, a explotar petróleo, minería. Entonces eso les invito a todos que no nos explotemos, porque de ello vamos a vivir. Sin agua no va a poder vivir la sociedad. Nosotros los seres humanos vamos a morir. Entonces, invitarles que necesitamos vivir con vida digna como seres humanos, siempre respetando esos valores que tenemos en los territorios. Muchas gracias, Lolita. Qué bello tu perspectiva. Gracias por compartirla y demuestra muy claramente los retos, las necesidades. Y ahora tú tienes una pregunta para hacer para nuestra compañera Penny en relación a una posible solución en las áreas. ¿Puede proseguir? Penny, entiendo que su organización, Will está haciendo, ¿no es cierto?, lanzando un nuevo mecanismo financiero. ¿Podrá compartir más detalles sobre esto? ¿Cómo podría llenar algunos de estos vacíos críticos en el financiamiento jurisdiccional de Red Más, en particular con respecto a los pueblos indígenas, que es muy importante la participación de nosotros? Gracias, Lolita. Muchas gracias por la invitación, por hacer parte del panel. Esto sale de un programa que involucró una serie de consultas que fueron realizadas por la Alianza del Uso de la Tierra y por el Clima, que participó en el último año de este proceso, mirando y hablando de vacíos para la jurisdicción de RED. A partir del proceso, perdón, tengo que hablar muy cerca. Gracias, perdón. Hay algunos vacíos que destacamos, como Lolita acaba de mencionar, pero quiero mencionar una fuente de fondos de NIMBY, de Readiness, y PLC también está incrementando las capacidades, y eso es algo que puede ser muy eficiente para llenar los vacíos en mecanismos existentes que pueden financiar ejemplos de alta integridad, como por ejemplo enfocando en el proceso de garantizar que el proceso tenga alta integridad social y ambiental como parte de los programas jurisdiccionales REDMAS. Siguiendo las consultaciones, después en el verano tuvimos muchas reuniones con Oslo Tropical Forest, que es un foro de Noruega, y otros expertos en RED
jurisdiccional para entender las herramientas, programas ya disponibles, de manera a diseñar algo que de hecho llenaría los vacíos más críticos. Estamos en el proceso de lanzar un fondo para los mercados de carbón y de créditos forestales, que vamos a cambiar el nombre, no está muy bueno. Y tiene que ver con varias fundaciones y alianzas que garantizan que los programas de reducción de emisión pueden atender las normas y estándares para salvaguardas ambientales y programas sociales, proveyendo asistencia técnica, consejos y herramientas para que la IPLC llegue al proceso de alta integridad. El propósito del fondo no es de hecho generar los créditos, pero garantizar que el proceso que las jurisdicciones realizan para desarrollar los créditos puedan alcanzar los estándares de alta integridad, fortaleciendo los vacíos críticos y fortaleciendo las capacidades institucionales para atender a las normas y crear un fondo ciego que garantice evitar las armadillas basadas en los proyectos de carbono. Entonces, los donantes para el fondo tendrán un rol muy definido y mucha limitación en su toma de decisiones también. El fondo será multidireccional. Se consolidará de manera filantrópica y otras fuentes como el sector privado, potencialmente financiación del fondo público, también con un vehículo híbrido que pueda canalizar las finanzas para IPLCs, para las ONGs, para los gobiernos jurisdiccionales también, garantizando que estos procesos tengan consultas adecuadas con los interesados, tengan una buena definición de los beneficios y asistencia técnica en términos de verificación de salvaguardas y otras cosas que podemos terminar con el fondo, que va a ser estudiado por un consejo con representantes de IPLC, con expertos técnicos. Cuando hablamos de otro vacío que Lolita menciona, es crear una mesa donde los pueblos indígenas puedan participar con los designers técnicos para responder a sus necesidades, enfatizando en alcanzar cambios tangibles en el suelo para una transformación de largo plazo, para gobernanza de los bosques y enfatizando en la comunicación de los resultados, que es algo que el fondo puede agregar valor en relación a financiar ejemplos emblemáticos de procesos bien hechos, pero de hecho comunicar los resultados de manera más amplia para que se repliquen en otras geografías es posible. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pen. Y le pido ahora que... Gracias. Ok. Quisiera que haga una pregunta a los otros panelistas allí, ¿está bien? En tu experiencia, ¿cómo pueden los pueblos indígenas y su papel y su contribución pueden ser reconocidos? ¿Y cuáles elementos de arquitectura financiera podrá ayudar, incluso el Red Plus? ¿Cuáles elementos deben ser acercados para hacer fluir dinero? ¿Y qué hicieron ustedes en el pasado? Ah, buenos días, gracias a la UNDP, la PNUD, ¿no? Y también les saludo a los diferentes panelistas aquí. Mi deseo también compartir mis saludos a las compañeras y agradezco por la invitación y por también para este evento tan importante en la agenda de hoy. Sí, verdad. Basado en mi experiencia de algo como 15 años en el área de trabajar en el cambio climático, en especial en cuanto a los pueblos indígenas, por ello, entonces me he involucrado en este proceso. Bueno, como ustedes han mencionado aquí, como todas las gentes de los pueblos indígenas de todo el mundo han contribuido para mantener la biodiversidad, ¿no? En todas las partes del mundo, en términos de los impactos climáticos, los cambios climáticos. Entonces, esta es una de las indicaciones de lo que pueden hacer los pueblos indígenas. Y también, juntamente con otras partes, tenemos experiencia también que tenemos de nuestra ancestralidad. Muchos datos son importantes y hay muchos recursos que desempeñan un
un rol fundamental en términos de los recursos espirituales y de nuestra ancestralidad. Y hay muchas cuestiones vinculadas a las forestas, porque las cosas que suceden en la foresta, en los bosques, suceden también en nuestra vida real. Lo que puede pasar, por ejemplo, en comunidades lejanas como Nepal, en comunidades también actuales en Tailandia, ¿no? La mayor parte de la población indígena no tiene más sus bosques porque ah, ah, hemos tenido mucha deforestación y los árboles simbólicamente representan un desafío. Entonces, este es uno de los grandes ejemplos ahí. Cuando tienes una población más grande de pueblos indígenas, lo que quiere decir más árboles y otras cosas que son fundamentales y buenas para el ecosistema, ¿no? Y a pesar de los discursos del cambio climático, los indígenas de alguna manera han sido representados en términos de la deforestación muchas veces, porque estamos en los bosques y ahí destruimos las forestas, lo que dicen nosotros, ¿no? Pero no es verdad. Hay- Los problemas han sido, por ejemplo, por el crecimiento de los pueblos indígenas. Y el crecimiento de los pueblos indígenas no es una amenaza, pero una solución, porque si tienen los pueblos indígenas correctos, es decir, puedes proteger los sistemas forestales, porque las forestas, los bosques son un modo de vida y este es el momento en que necesitamos ahora entender que si tenemos un crecimiento, el reconocimiento de las costumbres de las instituciones indígenas van también a reconocer la autogobernanza de los pueblos indígenas, lo que quiere decir que van a traer muchos valores culturales, conocimientos, una manera de vida que básicamente es fundamental para este tipo de elementos. Pero los desafíos para los indígenas son en términos de las arquitecturas de financiación, que son muy complicadas, que no son muchas veces, no llegan a los pueblos indígenas. Cuando estaba mirando la cuestión del crecimiento, la cuestión de los acuíferos, otras cosas, hemos tenido desafíos a muchas partes de los países, pero el problema en cuanto a los beneficios, los beneficiarios, los mecanismos de beneficiarios, el flujo de financiación se le da a instituciones, pero a instituciones que no son reconocidas como las nuestras, el flujo de financiación no llega. Entonces no hay acceso directo del pueblo indígena a los recursos financieros. Entonces, a pesar del impacto de los cambios climáticos. Entonces quisiera mencionar la preocupación de los pueblos que necesitamos legalizar nuestras instituciones para que podamos entonces también contribuir con nuestro conocimiento, nuestra práctica para proveer algo a las generaciones futuras. Entonces es una ilusión. Quizás lo pueda regresar a este tema un poco después. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Misan. Creo que ilustraste más los desafíos en particular con ejemplos específicos de las instituciones culturales y los beneficiarios, ¿no? Que son las beneficiarias. Es importante escuchar soluciones potenciales para este desafío importante y utilización del conocimiento tradicional e integrarlo también a nuestros esfuerzos, ¿no? Otra pregunta aquí. Quedo muy feliz. Quiero hacer una pregunta a mi hermana. Sabemos que los indígenas han trabajado mucho para crear sus propios mecanismos financieros para ah, manejar sus fondos. ¿Qué puede agregar valor para movilizar nuevos recursos para los pueblos indígenas? Elisa, por favor. Buenos días, damas y caballeros. Muchas gracias, mis hermanas. También, bueno, como nosotros sabemos actualmente, los mecanismos actuales son muy complejos. Los mecanismos que existen actualmente están estructurados de esa manera. Es decir, hay
una pirámide reversa. En esta pirámide nosotros debemos entonces trabajar en los fondos públicos y allí nosotros tenemos también las fundaciones, los gobiernos y las instituciones bilaterales. Entonces, el bien a través de diferentes instituciones. Ahora debemos trabajar con las organizaciones que están en el norte para... Hay otros intermedios que están allí antes que los fondos lleguen a sus objetivos finales, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental que nosotros podamos eh, trabajar en ese sentido, es decir, debemos aprovechar cuando estemos con diferentes problemas, porque todo este dinero muchas veces va para la gente que ya tiene dinero para pagar por sus viajes y cosas así, ¿no? Y es importante entonces crear este mecanismo que pueden entonces, es decir, crear una plataforma que sea creada para garantizar y facilitar también la llegada directa de los fondos directamente para que se pueda realizar las acciones que pueden entonces quitar, interrumpir este proceso a través de las organizaciones para ayudar a las comunidades locales, ¿no? Ello a nosotros nos va a permitir reforzar mecanismos de capacitación. Hay diferentes mecanismos que pueden, por ejemplo, especialmente para ayudar la cuenca de Congo y otras. Entonces, necesitamos tener procesos más, especialmente para ayudar a los pueblos autóctonos que pueden proteger la degradación del suelo, la biodiversidad, ¿no? A través de las organizaciones de pueblos autóctonos. Y ello refuerza la cuestión es que necesitamos definir las prioridades que debe ser definida, por ejemplo, por las organizaciones de la sociedad civil. Y es una plataforma mundial, ¿no? Que pueda realizar los trabajos para financiamiento territorial para los pueblos autóctonos de la comunidad local. Y hay también la protección de la tierra, es decir, dándole soporte a los derechos a la tierra para manejar mejor las cuestiones territoriales para que podamos entonces tener un avance en la lucha contra los cambios climáticos. Y ahí también hay una misión. Esta misión es de garantizar la durabilidad y la rapidez, la velocidad para una financiación directa para las acciones, por supuesto, que puedan luchar contra los cambios climáticos, la degradación del suelo, la biodiversidad por las poblaciones de los pueblos autóctonos. Estas organizaciones pueden, basado en el derecho de trabajar en términos de estas comunidades. Ahí hay dos principios involucrados, ah, 10 principios. Hay el primer, que es de la participación total y efectiva del pueblo autóctono para la estructura de gobernanza y de mecanismos con aliados de manera equitable. Igual, la segunda sería garantizar los tipos diferentes de maniobras para entonces promover esta iniciativa que ya está prevista. Básicamente, no se necesita tener la participación de las mujeres y de los jóvenes
también darle soporte a la planificación y evaluación de estas actividades que van a ser realizadas para promover la financiación directa y la identificación, refuerzo y la reproducción de las actividades y de iniciativas locales que se realice en diferentes ubicaciones. Y en cuanto a los sistemas, tener respeto a los sistemas tradicionales de la tradición. Y ahí también la transparencia sobre las organizaciones y la utilización de estos fondos. Ahí hay también el refuerzo de la capacidad, aunque sea antes de implementar Shandia, tendrás la información para el refuerzo de la capacidad de cada región con que sea específica para cada región. Por ejemplo, en cuanto a la cuenca de Congo, estamos en el momento de establecer una ley para entonces fortalecer las leyes para que se puedan utilizar ahí. Entonces, hay también los sistemas de evaluación sobre la base de las comunidades locales y pueblos autóctonos. Tenemos también la eficacia de mecanismos para manejar, que debe ser una manera de garantizar la responsabilidad, ¿no? Es decir, los mecanismos que ahí están pueden garantizar la responsabilidad de las organizaciones que implementarán este tipo de financiación y también con una transparencia de mecanismos administrativos que sean flexibles de acuerdo a las especificidades de cada región y cada aliado de este proceso. Entonces también para garantizar la perenidad de la naturaleza de los ecosistemas, porque nosotros todos y todas pueblos autóctonos somos nosotros los que van a proteger el medio ambiente y que tienen el conocimiento tradicional en el sentido de proteger nuestro planeta antes o que caiga en agonía. Es fundamental también acceso a la información. Es importante crear un sistema público de información que divulgue la información de lo que pasa con el ecosistema. Y en este sentido, eh, a través de informaciones también sobre la tierra para diferentes aliados. Y allí es necesario implementar en diferentes áreas de acción también. Hemos hablado hacia este momento sobre la América Latina, Indonesia y otras regiones del mundo, pero hay organizaciones de redes específicas allí. Tenemos la red Amani, la MPB, tenemos la PIT, tenemos también la COICA y en África Central, donde vivo, tenemos Repalea. Entonces, todas estas organizaciones allí son miembros de la Alianza Global, de la Alianza Global, que es una organización internacional que todos y todas conocen aquí, ¿no? Básicamente es lo que tenemos ahí, ¿no? Estoy a disposición para preguntas y yo estoy muy animada a hacer una pregunta a mi colega Lorena. Ustedes saben, la involucración de los donantes para los pueblos autóctonos, por ejemplo, es impresionante, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los progresos realizados hasta la fecha sobre la realización de este involucramiento? ¿Cómo los donantes pueden garantizar que los fondos lleguen a las comunidades locales y que sean aplicados a los diferentes ecosistemas? Muchas gracias por la oportunidad. ¿Quiere que repita la pregunta? Ok, bueno. El involucramiento por los pueblos autóctonos en términos de tierra y bosques es impresionante, los esfuerzos ahí. ¿Cuáles son los avances realizados hasta el momento para la realización de ese involucramiento? ¿Cómo los donantes pueden todavía garantizar que los fondos pueden llegar a las comunidades que viven alrededor de los diferentes ecosistemas? Muchísimas gracias por tu pregunta ok, voy a hablar sobre el compromiso de los donantes hoy. Todos ellos están basados
en servicios y compromisos en cuanto a los trabajos excelentes que los pueblos indígenas y la gente en todo el mundo han hecho para proteger los bosques intactos. El primer elemento ahí es básicamente intuitivamente, por decir que el sonido no está bueno. Sonido muy mal, está mal. La eficacia, la contribución de los pueblos indígenas están empezando, reconocen muy bien que muchas veces sus comunidades, ellos viven de la vida forestal. Es fundamental que se suministre protección para sus vidas, la cultura y los bosques. Y en términos del compromiso de los donantes, no sé si está bien. Bueno, en términos de los donantes, por supuesto que hay un reconocimiento de su contribución. El año pasado, en la COP26, hubo un grupo de 23 donantes bilaterales eh, filantrópicos que anunciaron algo como $1.000 millones para las comunidades locales, para el mantenimiento de los bosques. Este plan es uno de ellos que se creó y que hace con que hay compromiso de parte de muchos de los donantes para darle soporte a los derechos de los pueblos indígenas y la formalización fundiaria, ¿no?, de las tierras y, y han creando también diferentes compromisos en este periodo de 5 años, 2021 hacia 2025. Los resultados hasta la fecha fueron capturados en un informe que que se produjo allí y sobre el cual vamos a hablar. Tiene una subdivisión de diferentes tipos de fondos por región, por tipo de fondos y naturalmente el sonido está muy, muy, muy mal. Y sabemos también, hay alianzas que han sido fortalecidas en línea con la visión de prioridad de los pueblos indígenas y por lo tanto podemos ver muchos de esos ejemplos para los Estados Unidos, la aplicación de recursos en programas para los indígenas allí a través de la Federación de Pueblos Indígenas allí, la OPIA. Aquí diferentes federaciones en la Amazonía, muchos acercamientos. ah, Básicamente, mecanismo de entonces legalización fundiaria, ¿no? Hay tantos otros grandes ejemplos de otros tipos de donantes. En el vicepresidente del grupo de financiación para la legalización fundiaria. Hay muchos esfuerzos y el objetivo de esto es renovar el compromiso para expandir la financiación directa y aprender unos con los otros sobre ello. Mucho de ello se está haciendo y los mecanismos de concesión, este, muchas veces tienen organizaciones intermedias que intermedian este proceso, que son donantes y son organizaciones de confianza. Es muy difícil para ustedes tratar con nosotros directamente. Es muy difícil para que ustedes puedan tener una relación directa con nosotros. Pero hay esfuerzos en ese sentido para que logremos hacer con que nuestros procesos no sean tan complicados, como por ejemplo tener iniciativas diferentes, la co-creación y por supuesto escuchar. Hay muchas cosas diferentes que estamos haciendo para que podamos hacer con que nuestros procesos sean más accesibles, para que entonces es fundamental que podamos avanzar en ese sentido. La USAID como una agencia también que tiene metas muy, muy claras para hacer con que los fondos lleguen directamente a las organizaciones hasta 2025.
cosas, como se mencionó aquí, que necesitan de es por lo menos el comienzo del proceso de rediseño para que podamos hacerlo de manera de mano a mano. No hay solamente donantes bilaterales como nosotros, hay otras posibilidades también de lograr arreglos específicos financieros. Los pueblos indígenas, para pueblos indígenas, a comunidades locales, a través de un compromiso de 10 años para que podamos crear estas alianzas de manera más interesante. Estoy a disposición para otra pregunta. Gracias. El sonido estaba muy, muy malo. Excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. Shandy, es muy interesante, un modelo muy interesante. Espero que podamos avanzar con este modelo y espero que también tengamos algo orientado a soluciones para cómo podemos hacer frente a los retos que tenemos en ese sentido. Agradezco a las panelistas, pero antes de traer la audiencia para discusión, ¿tienen ustedes puntos adicionales o algo que ustedes han escuchado de otros compañeros panelistas y que deseen, por ejemplo, hacer alguna pregunta de más para que después podamos abrir para la audiencia o no? El sonido no está bueno, nuevamente, ¿no? Agradezco, Laurence. Es muy importante lo que dijiste tú, pero yo quisiera, como aliado, y también como es extremadamente importante tener aliados, los beneficiarios. Es fundamental que tengamos esta alianza entre los donantes, porque ahí vamos a quizás tener una posibilidad. Nosotros somos los partners, nosotros no somos los beneficiarios, ¿no? Por ello, animamos a que nos, es demasiado importante, ¿eh? Por ejemplo, en África, la implementación y otros momentos, entonces podemos imaginar cómo hay costos altos para pagar por los boletos aéreos, los hoteles, etcétera. Ellos representan demasiados recursos, son recursos que deberían canalizarse directamente a las organizaciones y nada más. Y estamos ahí hablando exactamente sobre las organizaciones que pueden implementar acciones en el campo directamente en cuanto a la mensuración directa de los impactos y también con el uso de mínimos recursos. Los que trabajan con estos fondos que ustedes están donando tendrán más efecto en las comunidades locales que están en la base que tienen más impacto que recibir, por ejemplo, entrenamiento o talleres, porque ellos ya han pasado en términos de entrenamiento. Entonces, ¿cuáles fueron las organizaciones, las acciones directas en el campo? Quisiera recalcar uno de los puntos que quisiera tratar en su intervención, que yo puse también en mi intervención. ¿Cómo saben ustedes? Nosotros debemos rellenar el vacío, el gap está ahí porque el rol y la contribución de los pueblos indígenas no es reconocido todavía, ¿no? A partir de las autoridades nacionales relevantes ahí. Entonces, vemos cómo tener el proceso, el advocacy, por ejemplo, para política es necesario. Es una brecha de la cual no tenemos informaciones necesarias. La historia de los pueblos indígenas, las historias son orales, pero en este rol, a través de esta nueva forma de discusión, necesitamos entonces información que esté documentada y que pueda llegar a los mecanismos de advocacy para la política. Y como ya saben ustedes, el IPCC ya ha recalcado la importancia del conocimiento indígena, pero hasta la fecha
en la historia, el proceso de investigación. Aún tenemos mucho que hacer, hay algo mucho que hacer. En términos de consultoría, no tenemos demasiado espacio para el conocimiento indígena. Y quisiera entonces subrayar que aunque el IPCC haya empezado un comité de estudios sobre ello, este esfuerzo no ha sido todavía eficiente. No ha sido eficiente porque el conocimiento indígena como ciencia no está demasiado reflejado en las investigaciones. Entonces quisiera pedirles a todos nuestros aliados, donantes y agencias que ahora es el momento en que necesitamos tener su contribución o la contribución de su experiencia en el campo. Y debemos abrir la oportunidad para que los indígenas hablen de su manera y no que sean representados o liderados por terceros, porque ahí vamos a lograr soluciones para la crisis climática. Gracias. Otro. Está en la toma de decisiones y en la negociación y nosotros no sabemos y no hay esa participación. Invitarles a todos, más que todo a los organizadores de COP, que haya esa participación efectiva, el involucramiento en estas temáticas, por no solamente dar vocería solo debajo, sino que estar en esos espacios. Como Confenie, nosotros ya tenemos las iniciativas Cuencas Sagradas es trabajar conjuntamente en los territorios. Ya tenemos identificados en qué temas, en qué componentes trabajamos. Una de ellas es la conservación, restauración, energías limpias, bioeconomía, trabajar con mujeres, jóvenes y también trabajar bastante en el tema de delimitación territorial de nuestros territorios que están ahora concesionadas. Queremos recuperar, identificar y seguir cuidando esos bosques. Nosotros como cuidadores de los bosques estamos claros, hemos cuidado milenariamente sin recursos, sin nada, pero ese potencial tiene que ser reconocida y compensada justamente para que nuestros hijos e hijas puedan ir a estudiar en diferentes técnicas, contar con profesionales, porque realmente en las nacionalidades no han exigido que necesitamos economías alternativas para poder hacer estudiar en educación, salud, en diferentes temas y así nosotros también poder tener a los chicos jóvenes para que vayan involucrando, porque muchas de veces es esa traba. Dicen que nosotros no tenemos esa capacidad administrativa. La Confenie hoy está haciendo ya la unidad ejecutora para poder administrar directamente, captar fondos para nuestros compañeros. Va a ser una unidad diferente, equipo técnico, la parte administrativa y por ello tenemos el PDI de la Confenie que tiene insertado con este programa de cuencas sagradas y también el plan bioregional que es parte de ello y todo está articulado con los planes de vida de todos los compañeros que estamos en los territorios. Por eso es importante, estoy dando vocerías para decir qué vamos a apoyar. Nosotros también somos socios, entonces hay que consultas efectivas, la participación efectiva y también conocer los procesos y los mecanismos. Y los mecanismos tienen que ser fáciles, no muchas trabas, no mucha burocracia. El Estado también queremos una minga efectiva, no solamente desde arriba para abajo, eso es imposible. Entonces invito una vez más, consideren a los pueblos y nacionalidades parte de ese proceso y la toma de decisiones. Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias, Luisa. Creo que Lorena abro para la audiencia ahora. ¿Sí? ¿Ok? Quisiera mencionar que hemos tenido la oportunidad de hablar sobre el compromiso que hoy, pero quisiera que sepan que estamos a las 3 de la tarde con una sesión total dedicada a los compromisos, etcétera, ¿no? Con los pueblos indígenas. Y vamos a tener allí oradores de Alianza de las Comunidades Territoriales, incluyendo algunos ejemplos de maneras de trabajar en el DRC. USAID, juntamente con los pueblos indígenas. En ese sentido, creo que van a creer que es algo muy iluminador, que va a lanzar luz sobre nuestro sendero. Uno de los privilegios que yo tuve de trabajar con USAID fue de trabajar con pueblos indígenas promoviendo sus derechos a partir del principio de asociación, que es el principio central de lo que queremos hacer. Tenemos consejeros de pueblos indígenas, USAID, tanto en Washington como en otras misiones, y es crítico cambiar la relación. El punto de no ser beneficiarios, de enfocar en asociaciones, un principio que nos guía y nosotras agradecemos mucho por la orientación. Parte de manera de realizarlo es a través de las alianzas y derechos de los pueblos al el desarrollo que se desarrolló junto a la Fundación Indígena. Estamos intentando trabajar en asociaciones para encontrar intermediarios de confianza, liderando por organizaciones que van a facilitar esas asociaciones. Entonces, estos mecanismos son complicados y quedarán complicados. Para o USAID, somos bilaterales, por lo tanto, los fondos son de pagos de impuestos estadounidenses. Entonces, ese tipo de demanda puede ser mucho. Hay mucho espacio legal para ajustarnos y aún hay cosas pesadas que hacer. Entonces es importante reconocer el balance y hay ganas de hacerlo y la creatividad que podemos encontrar en conjunto para oportunidades para una financiación conjunta y la confianza de intermediarios para las donaciones sería importante. Gracias. Si no hay pregunta, quiero mencionar que los fondos del auxilio del grant vai estar en línea no inicio del año, dando financiación directa para grupos de sociedad civil, de ONGs. Entonces, una participación efectiva de, y PLC lo que quiere lograr. Gracias. Gracias a todos. Quiero ahora dar a nuestro público la oportunidad de interactuar con el panel ahora. Voy a pasar la palabra para Stephanie para conducirlo. ¿Hay alguien que tiene una pregunta que hacer aquí en el salón? Quiero sugestionar que hay que hablar muy cerca del micrófono sin mover mucho la cabeza para que la traducción nos comprenda. ¿Hay preguntas? Jason. Gracias por el panel. Y perdón porque perdí la primera parte. La parte del IPCC, ¿dónde está? No, quiero hacer un comentario. Hay un cuerpo de ciencia en relación a modelos de evaluación integrada que permite mirar hacia lo que viene. Es porque realmente se pierde el sonido. Vamos a incrementar la presión en territorios indígenas, incrementando presiones de la expansión de la urbanización, expansión de la producción de alimentos y expansión de la necesidad de energía vital, producción de combustibles y todo eso va a poner más presión en territorios indígenas como una consecuencia no pretendida de éxito de mitigar el cambio climático y mantener la tierra más fría. Es una
prioridad urgente garantizar que territorios indígenas tengan los derechos para garantizar los territorios, como ustedes hablaban, teniendo los recursos necesarios para proteger y controlar. Y hay oportunidades para nosotros y hay cosas que también no queremos hacer, pero hay que tener la capacidad de tomar la decisión por sí mismo. Si no, las cosas serán forzadas en pueblos que quieren proteger sus territorios y culturas, que tiene relación con todo eso y que tiene que ser ahora. Es urgente y excepcional y ya tardó demasiado. Y si podemos priorizar esta cuestión que tiene que ver con el hecho que queremos que las otras cosas tengan éxito, pero sin afectar a los pueblos indígenas negativamente como consecuencia de ello. Es un comentario, no una pregunta. Gracias. ¿Hay alguien? Ah, ok. Es un comentario. ¿Hay una reacción de alguien? Sí, quería agradecer a nuestro hermano por la énfasis en IPCC, las reglas, es por ello que el pueblo indígena está clamando que ya no haya explotación, evicciones ni sufrimiento en nombre de lograr lo que se llama conservación de un producto nacional en nombre de cambio climático o desarrollo o en nombre de un pequeño avance. Entonces, conforme ya destacamos más temprano de cómo los pueblos indígenas tienen una forma de vida que hay que proteger, significa que ya estamos protegiendo con el principio que hay que quedar en la negociación privada. No hay que crear una nueva solución, solamente evaluar el medio de vida indígena, que ya es parte de la solución que nosotros estamos buscando, y el IPCC también enfoca en eso, porque yo tengo una solicitación para los compañeros de IPCC y para poner en enfoque como traer la contribución indígena para los científicos, para hacer la parte de pegada ambiental, el científico que estudia el cambio climático, para que logremos una solución conjunta. Gracias. Gracias. Mm. Muchísimas gracias. Soy Lola Cabral, una mujer maya Ekchi de una comunidad rural en Guatemala. Nosotros hemos escuchado. Hola, hola. Hola, ahí está bien. Muy bien. Entonces, soy Lola Cabral, mujer maya Ekchi de una comunidad rural en Guatemala. Nosotras las mujeres, bueno, primero quiero felicitar también a las mujeres panelistas, muy buenas presentaciones. Nosotras las mujeres en nuestros territorios, en nuestras comunidades, estamos en la primera línea de sufrir las consecuencias de la crisis del cambio climático. Aunado a esto, nuestros hijos y nuestras hijas, la juventud, también está en el camino de sufrir mucho peor la crisis que está dejando cambio climático. Y una de las cosas que nosotros estamos pidiendo aquí es que desde el Acuerdo de París nacieron tantos compromisos y responsabilidades de estados en asumir la responsabilidad de poder dar una estrategia para poder reducir las emisiones de los impactos de cambio climático. Razón por la que nosotros como pueblos indígenas hemos luchado para poder fortalecer el trabajo de los pueblos indígenas a través de la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas. En este sentido, los pueblos indígenas como caucos indígenas de las 7 regiones del mundo hemos estado trabajando y promoviendo que se fortalezca, que se cumplan estos compromisos. Entonces, aquí lo que están pidiendo las hermanas es que nosotros debemos de ser socios estratégicos de los donantes y de los estados para vincular nuestros conocimientos y prácticas ancestrales
a lo científico, porque solo así podemos salvar el mundo, porque nosotros hemos hablado sin equidad y justicia entre pueblos indígenas, los gobiernos y los donantes, no podemos hablar de una solución a los territorios y a los bosques. Quienes conservamos nuestros bosques somos nosotros, los pueblos indígenas, y por nuestros conocimientos y prácticas, por nuestras formas propias de vivir con la madre naturaleza, por las formas propias y prácticas tradicionales que hemos realizado en nuestras comunidades. Por eso mismo estamos acá, de decirle a los donantes que queremos ser socios, que reconozcan nuestros conocimientos y prácticas, las capacidades desde la gestión, desde la práctica, desde la administración e implementación de acciones. Nosotros trabajamos con juventud, tenemos acciones, prácticas y podemos mencionar los porcentajes de viabilidad que estamos realizando con la juventud para tener la capacidad desarrollada y poder enfrentar la crisis climática en todos sentidos, sin expandir el horizonte de la agricultura, sin expandir la tala de árboles en nuestros bosques, sino que hacemos a través de una educación que les permite herramientas para salir adelante de esta crisis. Así que invito a todas y todos para poder a tomar esos modelos importantes, porque para nosotros, sin nosotros, no hay solución. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna reacción del panel? Sí, una pregunta más, sí, del público y vamos a escuchar las reacciones. Buenos días, buenos días. Quiero hacer un testimonio del conocimiento del pueblo indígena y de la naturaleza, de la importancia de todas las soluciones que vamos a desarrollar. Yo soy de la comunidad pastoral de Burkina Faso, de Sará, y de mi comunidad que quedó en estas tierras. Y nuestra comunidad indígena eligió quedarse allá sin jamás mudarse para las ciudades, porque no saben cómo vivir en las ciudades. Nosotros queríamos quedar con la naturaleza, vivir de productos de la naturaleza y productos de la tierra. Y ellos tienen que coger estas plantas y hierbas para quedar en vivos. Hay hierbas medicinales y ellas tienen que reproducirse y cultivarse para medicina y también para tener bebés, por ejemplo. Y durante estos tiempos, ellos luchan como pueden para proteger a la naturaleza, pero como están aislados los gobiernos que tienen estos auxilios, pero que no los dan para estas poblaciones. Y quiero que ustedes nos vengan a ver y a visitarnos y dar atención a estas poblaciones para ayudarlas a preservar y a mantener la transmisión de conocimiento que casi perdieron. Muchas gracias. Quiero dar al panel una oportunidad de reaccionar a las dos preguntas anteriores, si no, una pregunta más del público y después cerrar. Si no hay nadie aquí, ¿hay preguntas en línea? No. Si hay alguien en línea que quiere leer una de las preguntas. Pero hay más preguntas o comentarios.
parte público. Muy bien. ¿Hay algún comentario final de cada uno de los panelistas antes de cerrar? Creo que este panel es excelente para capturar la esencia del rol y contribución importante que el pueblo indígena podría dar. Y después, este panel es muy importante para sensibilizar porque el pueblo indígena está proporcionando de contribución y porque hablar del sistema de gobernanza y hablar de la protección de nuestro conocimiento y de la cultura, de la contribución para el ecosistema y resiliencia climática. Entonces, quiero destacar que porque el pueblo indígena tiene que estar en la frente para tener los recursos basados en evidencias para cerrar el vacío, llenar el vacío con agencias gubernamentales. Gracias. Muchas gracias. Yo participo de Seis Isla y fue un gran placer. Y yo quisiera decir para mi hermana una vez más que hay que dar atención a los pueblos indígenas. No es porque no fueron a la escuela que no somos capaces de manejar los fondos. Entonces, es que hay que dar los fondos para manejar y ver cómo funciona porque somos de hecho capaces de manejar y si trabajas directamente con las comunidades, verás que hay impactos multiplicados. Entonces, hay que cambiar el sistema y minimizar los intermediarios y hacer con que las donaciones y después vendrán que la temperatura bajará en vez de incrementar y ahí vamos a mejorar todo. Y también el cambio climático. Entonces, gracias una vez más al público y a mis amigas aquí una vez más. Gracias a los que organizaron esta actividad y Alianza Global. Gracias. Sí, solo quiero agregar que como comunidad donante hay que trabajar para reducir el fardo administrativo, financiero y el impacto de los grupos que tienen que alcanzar resultados a través de reportes. Lograríamos ello. Muy buenas, muchas gracias más bien a todo el público que están aquí presente y agradecerles a nuestros panelistas, agradecerles aquí a mi lado, yo no me acuerdo el nombre, a la compañera principante que está aquí, que es un gusto de tenerlos, porque nosotros también como pueblos y nacionalidades de la región amazónicas, que nos considere parte de ello, no ver aislado y nosotros también queremos que haya más transparencia y participación en estos procesos y también decirles en la Amazonía, nosotros estamos con muchos problemas de deforestación, contaminación. Creo que es oportuno estas reuniones. Ya, ahorita ya estamos en emergencia ya sobrepasada. Creo que ya no más talleres, sino que queremos acción y la implementación inmediata, incluso remediación ambiental en los territorios que ya están contaminadas. Invitarles a que visite a Ecuador. Tenemos muchas amenazas que nos traen las empresas extractivistas. Recientemente tuvimos una resistencia reclamando nuestros derechos. Nuestros derechos han sido vulnerados, pero vamos a seguir exigiendo a los gobiernos a que nos respeten nuestra Amazonía, porque de ello vivimos y agradecerles una vez más a los intérpretes, a todos los panelistas que están aquí. Por primera vez estoy aquí, creo que es una bonita experiencia de compartir con ustedes lo poco que conozco, he compartido. Gracias.
Gracias, creo que cerraste tan bellamente que no hay más nada que decir. Quiero agradecer muchísimo a nuestras increíbles panelistas. Muchas gracias por todas las contribuciones. Escuchamos de los retos, soluciones y principales perspectivas y hay mucho que trabajar a partir de ahora. Entonces, muchas gracias una vez más por estar en aquí y quiero también agradecer a los socios de la plataforma de la Declaración de las Florestas que organizaron este evento con nosotras. Entonces, muchas gracias una vez más a todos ustedes que están aquí con nosotras y esperamos que tengan encontrado la reunión tan interesante como yo. Gracias.